Buen día, compañeros y compañeras del Tecnológico de Estudios Superiores de Cuautitlán Izcalli. A continuación presentaremos nuestro trabajo de la materia de logística y cadena de suministros, impartida por el docente Sergio Arturo Ortiz Castillo. Asimismo, desarrollaremos un análisis a profundidad de la logística interna que realiza la empresa Colgate-Palmolive en la elaboración de jabón, como lo es la recepción de sus materiales, el almacenamiento, el control y despacho de los mismos. Primero que nada, vamos a comenzar explicando las materias primas que utiliza para elaboración de sus productos. Como podemos ver, las materias primas principales son las grasas neutras, el ácido graso de palma y el soap stock. Las materias primas secundarias que utiliza son la sosa cáustica, las grasas neutras, las grasas vegetales y las grasas animales como lo son el sebo nacional y el sebo tipo A. Como podemos observar en esta diapositiva, es el layout de nuestra empresa de Colgate-Palmolive, ya que nos describe cómo es el tratamiento que se le da a cada uno de los materiales para elaborar el jabón. Y comenzamos con el patio de tanques y el patio de la báscula para pesar cada uno de los materiales a ocupar. Después se va al área de saponificación. Como vemos, también hay 3 tipos de presentaciones que ellos fabrican, que es Fama, el único y de tocador. Aquí vemos también las materias primas principales que se utilizan y abajo vemos las materias primas auxiliares que se ocupan. Después se va al departamento de secado continuo y después se va al área de homogenizado para después hacer la compresión del jabón, el corte y pasa por un troquel para darle la forma correcta. Y por último, pasa al área de empaque y embalaje. Ellos utilizan principalmente una lámina de polietileno, pegante, corrugado, la bolsa y la cinta adhesiva para después realizar la distribución de sus jabones. Vamos a comenzar con el recibo de material. La compañía Colgate-Palmolive, como sabemos, tiene entre su organización la división de manufactura y en ella se encuentra la gerencia de materiales que a su vez tiene entre sus dependencias una bodega encargada del recibo de todas las materias primas que posteriormente serán utilizadas en las diferentes plantas de producción denominadas Focus. La ejecución de todas estas actividades involucradas en el proceso de recibo y entrega de materiales se hace muy complejo. ¿Por qué? Porque surgen a menudo muchos inconvenientes de diferentes tipos. Entre los más importantes y los que son de tema de estudio se encuentran las demoras en la toma del inventario físico, como la actualización de registros del inventario, el aumento de requisición para materiales en el turno de la noche y las diferencias entre el inventario físico. Estos son algunos de los problemas más notables que se reflejan externamente hacia los proveedores como internamente. A continuación vamos a ver un poquito más a profundidad todos los procesos para el recibo de nuestros materiales. Bueno, como proceso uno es la coordinación de recibos de materiales. Principalmente es el sitio donde se ingresan los transportes que trafican la materia prima, el cual está controlado por una coordinación de seguridad y de recibo de materiales. Estos materiales pasan por dos vías, la principal que es por los proveedores, donde hay una orden de llegada y un conductor de entrega de seguridad da a un coordinador de recibos para que pase sin ningún problema y una vez siendo analizada la orden en el sistema, pase sin ningún problema. Por otro lado, la otra vía es por bodegas, la cual solo la coordinación de seguridad hace que el control sea necesario para que llegue a su destino. Después de esto siguen los puntos de desconexión. Como primer punto, el primer punto es que varios proveedores envían una misma materia prima en diferentes vehículos, lo cual hace que haya un malestar, pues no hay necesidad de que metan el mismo material en diferentes vehículos y haya pérdidas de tiempo. En segundo, es que en este punto cuando se representan indiferencias o hace falta material, se debe de comprobar una orden a causa del comprador y el coordinador, pues él solicita una información a las personas que estuvieron involucradas en el tránsito del material, pues esto genera demoras a los transportadores que se encuentran en la fila y que no tienen ningún problema. Prácticamente la coordinación de seguridad es la que tiene el control de todas las entradas y salidas de materia prima y producto terminado. Es por ello que es por ello que hay muchas demoras, pues el tiempo que se analiza cada proceso lleva cierto orden
y por eso se generan las demoras. A continuación, seguimos con el proceso 2, que es descargue, recibo y ubicación del material. Cuando nosotros tenemos un camión que se encuentra en el área de descargue, el coordinador de recibo es el encargado de verificar la necesidad de un mulero para descargar la mercancía. Si lo necesita, bueno, verifica el estándar de un paletizado, pero en el caso de que no lo haya algún mulero disponible, pues se realiza su búsqueda en otras áreas. De lo contrario, si no es necesario un mulero, se establece el paletizado en el cotero. En el caso de que se presenten diferencias, el coordinador de recibo registra una nota anotando las observaciones pertinentes de acuerdo a lo sucedido. De lo contrario, el coordinador verifica si existen diferencias en los materiales, verificando así pues si estos se pueden ubicar en las bodegas principales llamadas CP40 y autoriza su descargue. Si no se pueden ubicar en esta, se debe autorizar al transportador para mover el material a la bodega CP39, generando así un salvoconductor. Una vez que se ha hecho todo esto, el transportador debe realizar una espera en la puerta para la entrega de documentos como lo es la descarga del camión y la descarga de la mercancía. A su vez también encontramos algunos puntos de desconexión en el proceso 2, como lo es cuando el coordinador de recibo revisa y señaliza las mercancías, pero lo hace con un sistema manual. eh, ¿Qué quiere decir esto? Pues de marca por cada paletizado con un cartón con la información como cantidad y lo que es el tipo de producto, que pues esto lo que ocasiona es que se despiden de las colas de los proveedores y dejan pasar después unos muleros asignados. También encontramos, pues después de que se revisa y se señaliza la mercancía, el coordinador se le presentan o se le pueden llegar a generar algunos problemas de diferencias de descripción de material y o de cantidad, que pues estos surgen por diferentes conceptos o relaciones de la empresa en la remisión de versus contra la orden de compra. Y por último, cuando no existen espacios suficientes en las bodegas de materiales, en la CP40 en este caso, el coordinador lo que hace es localizar al bodeguero de focus respectivo para que le indique si tiene espacio para ubicar el material sobrante en otra zona de bodegaje, o de lo contrario pues solicitar el traslado a la bodega de CP39 como ya se ha mencionado, pero todo esto a su vez ocasiona que se esperen tiempos muertos al transportador. Proceso 3. Salida de vehículos. Se describe a continuación el proceso de la salida del vehículo desde la bodega de materia prima hasta las coordinaciones de seguridad y recibo. El transportador, en su recorrido hacia la puerta de salida, se encuentra de nuevo con la puerta intermedia en donde el guardia de seguridad le hace una revisión general para así autorizar el paso hacia la salida de la compañía, en donde se encuentra la báscula para efectuar repeso, es decir, pesar el vehículo vacío para sacar las diferencias entre el peso y el repeso. Lo que arroja el gramaje de la materia prima transportada. Esta actividad se ejecuta siempre y cuando no sea materia de empaque, debido a que para este caso solo se le hace una revisión general. Cuando se efectúa el repeso, el coordinador de seguridad genera un nuevo ticket de báscula que indica el peso del vehículo y compara con el peso inicial. Vehículos con materia prima y la diferencia debe ser igual al de la materia prima transportada y conducir con el dato de la remisión. Puntos de desconexión. 1. En la puerta inmediata se presenta una revisión por parte de seguridad presentando duplicidad de control debido a que la puerta de salida tendrá una revisión. 2. En movilizarse desde la puerta de salida hasta la bodega de recibo es que los principales inconvenientes que se detectan
en cuanto al servicio que le ofrece al transportador y proveedor. 4. El compartidor, el mismo acceso y salida de la empresa por parte del vehículo que transporta materia prima y el producto terminado. 5. El coordinador de recibo no se debería comunicarse con el proveedor, ya que esta labor debe ser ejecutada por otra persona del área de bodega de materiales. Estrategias correctivas de los procesos del residuo de material. En este punto implementaremos algunas estrategias correctivas para aplicarlas dentro del recibo de materiales para que no existan ni fallas ni retrasos. Realizaremos 3 tipos de procesos. En el primer proceso constituirá organizar a los proveedores mediante programas y negocios de entregas con formatos de control visual. Este formato especificará hora de entrada, cantidad de material, número de compra, número de cliente y traerá los datos del chofer, tanto como de la unidad. En el segundo proceso aseguraremos la carga mediante una inspección visual antes del ingreso, con los datos de proveedor y con datos de la empresa. Diseñaremos un programa que al momento de grabar puede imprimir todas las descripciones de la materia prima que vaya a ingresar al almacén. En el proceso 3 se enfocará en suprimir la puerta intermedia de revisión y mejorar la ruta de entrada y salida de camiones de materias primas, como se muestra en el diseño propuesto anexo 3. A continuación vamos a explicar acerca del costeo de la materia prima principal que se utiliza para elaboración de los jabones. Como vemos, el departamento de compras es el encargado de la consecución de la materia prima previa requisición del área de producción. Una vez el producto ingresa a la empresa, se realiza una entrada al almacén. En dicho documento se relacionan el precio y condiciones establecidas en la orden de compra y se registra automáticamente el CARDEX de contabilidad. La cantidad de materia prima almacenada en el patio de tanques se determina mediante la diferencia entre la altura del nivel de grasa presente en el respectivo tanque el día del inventario y la altura del mismo. Dicho volumen es multiplicado por un factor propio de cada tanque, determinado de acuerdo a los litros por centímetros de altura que estos puedan almacenar. El anterior producto expresado ya en unidades de volumen es a su vez multiplicado por la densidad de la materia prima del tanque en estudio, obteniendo finalmente una conversión de dicho volumen a unidades de masa. Para efectos de conocimiento del costo de la materia prima almacenada, se tiene en cuenta el porcentaje de pureza de la misma, porcentaje que es tomado como el inventario final neto, inventario que es multiplicado por el costo unitario de la materia prima, como lo vemos aquí en la tabla 1. El departamento de producción lleva un registro mensual del movimiento de las grasas suministradas a los fondos para las diferentes líneas de productos. Esto con el fin de asentar la cantidad de material graso transferida al proceso productivo, como vemos aquí en la tabla 2. Ok, en la tabla 3 se muestra el juego de inventarios de materia prima principal. A diferencia del departamento de producción, costos determina el consumo de grasa sumando el total del inventario inicial más las compras del mes menos el total del inventario final. Esta fórmula la podemos ver así como el consumo de materias primas, que es el juego de inventarios, es igual al total de la inventario inicial más compras menos el inventario inicial. El consumo calculado mediante la sumatoria de operaciones equivale al valor ya antes mostrado en la tabla número 2, que al igual que el juego de inventarios de material graso, es multiplicado por la pureza de la materia prima, obteniendo entonces el peso neto de la materia prima principal consumida. Estas fórmulas las podemos ver como el consumo de grasa bruta, que es el juego de inventarios, que es el consumo de grasa bruta, que es el juego de inventarios por el porcentaje de concentración. Y la otra fórmula que es el consumo de grasa bruta, que es el resumen de operaciones, que este es igual al consumo de grasa bruta. A continuación se muestra la tabla 4, que permite observar la manera de cómo el departamento de costos al final del mes
realiza un inventario físico de la producción de jabón. La fórmula que se utilizó fue la producción de jabón por juego de inventario, igual a producción y transferida por inventario final menos el inventario inicial. La producción terminada y transferida es el producto terminado en la bodega. El inventario final es el producto semiterminado contados del día del inventario. Y el inventario inicial es el producto semiterminado contado el día del inventario. En la tabla 5 se presenta la producción según el departamento, tomando en cuenta como la producción el jabón, según el departamento de producción, aquello que dicho departamento calculado mediante registros realizados el centro de costos de secado continuo y más exactamente justo después de los procesos de extrusión. En la tabla 6 se muestra la distribución de la concentración de grasa por fórmula de jabón. En la tabla se muestra tanto los consumos calculados por el departamento de costos mediante juego de inventario de la materia prima principal, como en la tabla 3, como los registrados por el departamento de producción en el resumen mensual del movimiento de grasa bruta, como se muestra en la tabla 2. Mediante la sumatoria de operaciones, cabe anotar que ambos consumos han sido multiplicados por el porcentaje de pureza de la grasa previo a un examen de calidad, extendiéndose como una operación a cada proceso de transferencia de materia prima principal, desde el pato de tanques hasta los fondos de soponificación. En la tabla número 7 se muestran las bases de consumo por línea de jabón o liquidar. La base de consumo permite distribuir el total de la materia graso en la cantidad de jabón producido por cada línea de producto. Dicha base se obtiene dividiéndose la grasa bruta, como se muestra en la tabla 2, entre la producción según el departamento de producción, como en la tabla 5. En la tabla número 8, los valores mostrados en la tabla corresponden al total de kilogramos aplicados a la producción real, los cuales se obtienen multiplicando la base de consumo, como en la tabla número 7, por la producción de jabón determinada por el juego de inventarios realizados por costo de la tabla número 4. A continuación se muestra la tabla para los requerimientos brutos de materia prima que se requieren para la elaboración de los tres diferentes tipos de jabón, que como ya se mencionó, son los jabones único, fama y lema. Como se puede apreciar, los requerimientos se realizan en la semana 1 para que la materia prima se esté recibiendo en la semana 5, puesto que el tiempo de entrega es solamente de 4 semanas. Posteriormente tenemos lo que son los requerimientos brutos, los cuales serán por tipo de jabón. Para resumir las tablas de requerimientos netos por tipo de jabón, solo se mostrarán las entradas que se necesitarán de materia prima y los sobrantes que se quedarán en el almacén. Cabe mencionar que en las gráficas mostradas se aprecia lo que son las entradas y las salidas de la materia prima y la diferencia de estas es la cantidad de material que se utiliza para el proceso. En este caso, lo que es el jabón único. Posteriormente, tenemos al jabón fama. Aquellas barras que se muestran al mismo nivel quieren decir que no se han utilizado material de ese tipo, puesto que para cada tipo de jabón no se necesita de todo tipo de materia prima. Como conclusión, es importante resaltar que una cadena de suministro es parte fundamental para una empresa, ya que de ella depende su desempeño y óptimo funcionamiento. El éxito de la empresa está estrechamente vinculado con el funcionamiento adecuado de la cadena de suministro, ya que sin la planificación adecuada y sin la materia prima necesaria que sea de forma oportuna entregada a los proveedores,
Sin la maquinaria que pueda transformar esa materia prima en producto final y sin un sistema de distribución acorde, expedito y competente que pueda hacer llegar el producto final hasta los consumidores, es notable que dicha empresa pueda no llegar a cumplir con cabalidad sus funciones, provocando un futuro poco prometedor con su desempeño organizacional. Y eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.